Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy, como bien lo indica el título que están viendo, tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, y creo que no solo el de Turquía, sino que ha resonado en muchos rincones del planeta. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Esos dos nombres que tantos corazones han cautivado con su talento y por supuesto con su química explosiva en pantalla. El título dice, Hande y Kerem Bürsin cómplices los pillaron juntos. Y sí, amigos, parece que han pillado a Hande y Kerem juntos, y no de cualquier manera, sino con un aire de complicidad que ha encendido todas las alarmas y ha desatado la imaginación de sus fans. Antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante noticia, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese clic al botón de suscribirse que ven por aquí abajo. No se queden afuera de ninguna de nuestras actualizaciones. Y activen también la campanita de notificaciones para que les avise al instante cuando subamos un vídeo nuevo, porque créanme, tenemos contenido para rato y no quieren perderse nada. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos porque vamos a desmenuzar todo lo que sabemos sobre esta intrigante aparición conjunta de Hande y Kerem. Las redes sociales, ese torbellino de información y a veces de rumores, explotaron hace poco cuando unas imágenes empezaron a circular. Imágenes que a primera vista podrían ser interpretadas de muchas maneras, pero que con el ojo atento de sus seguidores más fieles, rápidamente se convirtieron en prueba de que Hande y Kerem, nuestros queridos actores, estarían compartiendo momentos juntos. Y no hablamos de encuentros casuales en un evento público o una foto grupal. Hablamos de algo más íntimo, más discreto, y por eso más emocionante. Recordemos que Hande Erçel, conocida por su papel en Melek, y Kerem Bürsin, el carismático protagonista de Serkan Bolat, en Love is in the Air, han sido durante mucho tiempo objeto de especulación y deseo por parte de sus fans. Su química en la serie fue tan palpable, tan real, que muchos no podían evitar preguntarse si esa conexión trascendía la pantalla. Han pasado por etapas de negación, de confirmación tácita, de rumores de separación, y ahora, parece que volvemos a estar en un momento de los pillaron juntos, que aviva la llama de la esperanza y la curiosidad. Los detalles que han salido a la luz sugieren que la pareja fue vista en un lugar que, si bien no es secreto, tampoco es un lugar de paso habitual para ellos en solitario. Se dice, y esto es lo que ha causado tanto revuelo, que fueron vistos en un contexto que sugiere una salida privada, quizás una cena o un paseo tranquilo, lejos de los flashes de las cámaras y de las multitudes. Lo que ha llamado la atención, y de ahí la palabra cómplices en el título, es la forma en que se les habría visto. Según los testigos, había una cercanía especial, miradas que se cruzaban, sonrisas compartidas, gestos de complicidad que gritan algo está pasando. Los paparazzi, siempre al acecho de las exclusivas, habrían logrado capturar algunos de estos momentos. Y aunque las imágenes aún no son definitivas en el sentido de que no hay besos apasionados o declaraciones públicas, sí muestran a Hande y Kerem muy juntos, conversando de forma animada, compartiendo un espacio privado, y sí, con esa expresión de entendimiento mutuo que el título describe también como cómplices. ¿Qué significa esto para los fans? Para muchos es la confirmación de que la historia de amor que tanto deseaban ver entre ellos, y que tal vez vieron florecer en Love is in the Air, sigue viva. Es la esperanza de que la magia que veíamos en pantalla no era solo actuación, sino que tenía una base real. Para otros, es simplemente la alegría de ver a dos artistas exitosos y queridos disfrutando de su vida privada, y especulan sobre la naturaleza de su relación. ¿Son amigos que se apoyan, o hay algo más profundo desarrollándose? La noticia ha generado un sinfín de teorías y comentarios en redes sociales. Los hashtags #Hande Kerem, #Hande y Kerem juntos, y otros similares, se han vuelto tendencia. Los fans están analizando cada detalle de las pocas imágenes que han trascendido. Se discuten los atuendos, los gestos, el lugar, todo con la lupa de quien busca una señal inequívoca. Algunos argumentan que las sonrisas son demasiado íntimas para ser de amigos, mientras que otros prefieren ser cautelosos y esperar una confirmación oficial, aunque saben que en el mundo del espectáculo, las confirmaciones oficiales a veces tardan en llegar, o nunca llegan. Es importante recordar que Hande y Kerem siempre han sido muy reservados con su vida privada. Han intentado mantener un equilibrio entre su vida pública como figuras mediáticas y su espacio personal. Y es precisamente esta reserva lo que paradójicamente
Alimenta las especulaciones cuando surgen este tipo de avistamientos. Cada vez que se les ve juntos, o incluso cuando se les relaciona en rumores, la atención se multiplica. Analicemos un poco la trayectoria de su relación mediática. Después de Love is in the Air, su conexión en la vida real se convirtió en un tema de conversación constante. Hubo un tiempo en que se especuló fuertemente que estaban juntos, e incluso hubo momentos en que sus interacciones en redes sociales y sus apariciones públicas parecían confirmar esa teoría. Sin embargo, la relación, o lo que fuera que tuvieran, pareció tomar rumbos diferentes, y se rumoreó una separación. Desde entonces ha habido periodos de silencio, de apariciones individuales, y ahora, este nuevo avistamiento que reaviva toda la narrativa. Lo que este título Cómplices los pillaron juntos sugiere es que no solo fueron vistos, sino que su comportamiento indicaba una conexión especial, un entendimiento mutuo, una complicidad que podría ir más allá de una simple amistad. Es ese algo en sus miradas, en la forma en que se comunican sin palabras, lo que ha capturado la atención y ha hecho que la noticia sea tan viral. Los detalles específicos del lugar y el contexto del encuentro son, hasta ahora, algo vagos, alimentando aún más el misterio. Se habla de un local discreto, quizás un restaurante con poca afluencia o un café apartado, donde podrían disfrutar de un momento de tranquilidad. Las imágenes que circulan muestran siluetas, gestos, y en ellas, los fans aseguran reconocer a Andy y Kerem. Lo crucial es esa sensación de pillados, de haber sido capturados en un momento que, de ser cierto que están juntos de nuevo, podría ser el inicio de una nueva etapa en su relación. Las implicaciones para su carrera también son un tema de debate. El éxito de Love is in the Air catapultó a ambos a una fama internacional aún mayor. Si su relación personal se fortalece, ¿podría esto influir en su futuro profesional? ¿Podríamos verlos juntos en nuevos proyectos? La química entre ellos en pantalla era innegable, y sus fans sin duda estarían encantados de verlos compartir escena nuevamente. Sin embargo, es fundamental recordar que a pesar de la emoción y la especulación, hasta que Andercel o Kerem Bürsin no emitan una declaración oficial, todo lo que tenemos son indicios y reportes de terceros. El mundo del espectáculo está lleno de giros inesperados, y lo que hoy parece una confirmación, mañana puede ser desmentido. Pero esa es precisamente la magia de estas historias, ¿no creen? Esa mezcla de realidad, rumor y esperanza. La palabra cómplices es particularmente interesante. Sugiere un acuerdo, una complicidad tácita para mantener algo en secreto, o quizás, simplemente para disfrutar de un momento juntos sin llamar la atención. Podría ser la complicidad de dos personas que se entienden muy bien, que comparten códigos, que tienen una conexión profunda que va más allá de lo superficial. Y es esa complicidad la que, según los que los vieron, se hacía evidente en su interacción. En este punto podríamos especular sobre los motivos por los que se les habría visto juntos. ¿Quizás están retomando su relación después de un tiempo separados? ¿O tal vez simplemente son amigos muy cercanos que se apoyan mutuamente y disfrutan de su compañía? Sin embargo, la intensidad de la reacción y el uso de la palabra cómplices sugieren que para muchos, hay una fuerte sospecha de que hay un interés romántico involucrado. La forma en que las noticias de celebridades se propagan hoy en día es fascinante. Un simple avistamiento, una foto borrosa o un rumor en Twitter, y de repente tenemos un tema de conversación mundial. Y Andy y Kerem son dos de las figuras más queridas y seguidas, lo que amplifica cualquier noticia relacionada con ellos. Para los fans de Andercel, esta noticia es un motivo de alegría, ya que la ven feliz y quizás reencontrando el amor. Para los fans de Kerem Bürsin, también es un motivo de celebración, al ver a su actor favorito compartiendo momentos agradables. Y para aquellos que amaron su química en Love is in the Air, es la esperanza de que la magia continúe, ya sea en la vida real o en futuros proyectos. Es importante mantener un equilibrio, disfrutar del entretenimiento que estas historias nos brindan, pero también ser respetuosos con la privacidad de los artistas. Ellos, como cualquier persona, tienen derecho a su vida privada, a sus relaciones, y a tomar sus propias decisiones sobre qué comparten con el público y qué no. En resumen, las imágenes y los reportes sugieren que Andercel y Kerem Bürsin fueron vistos juntos en un contexto privado, exhibiendo una notable complicidad. Esto ha desatado una ola de especulaciones sobre la naturaleza de su relación, reavivando el interés de sus seguidores y los medios de comunicación. La palabra cómplices enfatiza la cercanía y el entendimiento mutuo que habrían mostrado, alimentando la idea de que su conexión va más allá de una simple amistad.
Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado esta noticia que, sin duda, ha dado mucho de qué hablar. La posibilidad de que Ander Zell y Kerem Bürsin estén juntos nuevamente y la forma en que han sido pillados con esa aura de complicidad ha revolucionado las redes y ha encendido la imaginación de miles de fans. Hemos hablado de cómo su química en pantalla se convirtió en un deseo del público por verlos juntos en la vida real, de los rumores pasados, y de este nuevo avistamiento que sugiere una conexión especial. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de noticias del mundo del espectáculo y que se hayan quedado con la intriga y la emoción. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Qué les parece la idea de que sean cómplices? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima.